La nieve caía con fuerza fuera de las ventanas de la cabaña, mientras Owen Graves pelaba patatas en la encimera de su cocina. Tenía 67 años y cada articulación se lo recordaba cuando bajaba la temperatura. Había pasado el día cortando leña, suficiente para la siguiente semana de brutal invierno de Frostholm. Ahora solo quería una comida tranquila y tal vez un vaso de whisky para celebrar otro año que pasaba. Las patatas fueron puestas en agua hirviendo. Owen añadió sal y se movió para comprobar la conexión de su invernadero. Las plantas estaban bien. Las temperaturas se mantenían estables. Tomates, zanahorias, algunas hierbas. Nada del otro mundo. Solo lo suficiente para complementar los suministros que llegaban cada mes. Vivir solo tan arriba en la montaña significaba prepararse para todo lo que había elegido. Este aislamiento hace 15 años cuando se jubiló. Se acabó la paciencia. Se acabó ver morir a gente a pesar de sus mejores esfuerzos. Se acabó cargar con el peso de las vidas salvadas y las vidas perdidas. Solo él, su jardín y la infinita tranquilidad de Frostholm Peaks. Owen puso un solo plato en su pequeña mesa. Un tenedor, un cuchillo, un vaso. Igual que todas las noches durante los últimos 15 años. Afuera, el viento arreció y aullaba en el valle. Los informes meteorológicos decían que la tormenta duraría 3 días. Perfecto. Nadie se molestaría en subir hasta aquí en condiciones como estas. Las patatas hervían mientras Owen sacaba carne seca de su almacén. Aprendería a conformarse con comida sencilla. No tenía sentido cocinar a lo grande para una sola persona. Sus manos se movían con la rutina familiar de la preparación de comidas. Memoria muscular de décadas de cocina de campo durante su servicio militar. 40 años desde que terminaron las guerras fronterizas. 40 años desde que trató a su última baja en el campo de batalla y abandonó la medicina por completo. La gente de la colonia principal pensaba que estaba loco por vivir solo allí arriba. Tal vez tuvieran razón. Pero allí arriba, nadie lo necesitaba. Nadie dependía de él. Nadie moría por no ser lo suficientemente rápido, hábil o simplemente por no tener suerte. Se sentó con su plato justo cuando el viejo reloj de pared marcaba las 11:45. 15 minutos para la medianoche, para que llegara otro año nuevo a Frostholm. Owen comió despacio, masticando con cuidado. Sus dientes ya no eran lo que eran. El golpe llegó a las 11:57. No fue un golpe normal. Toda la cabaña se estremeció. Algo enorme había golpeado su puerta principal reforzada con tanta fuerza que hizo vibrar los marcos de las ventanas. Owen dejó caer el tenedor y se levantó rápidamente, recuperando sus viejos instintos. Su mano fue al cajón donde guardaba su pistola reglamentaria. Otro impacto, más fuerte esta vez. La puerta resistió, pero el marco crujió. Owen agarró el arma y se dirigió a la entrada, manteniéndose a un lado. «Estoy armado», gritó. «Indique su asunto». No hubo respuesta, solo un sonido que nunca había oído. Un grito profundo y retumbante que pareció vibrar a través del suelo. No era humano, ni ningún animal que conociera de los estudios de fauna silvestre. Al tercer golpe contra la puerta, pero diferente esta vez, más lento, casi desesperado en lugar de agresivo. La formación médica de Dotoven se desató y, a pesar de sí mismo, reconoció la desesperación al oírla. Contra todo el sentido común que había desarrollado viviendo solo, se acercó al panel de la puerta y miró afuera. La criatura ocupaba la mayor parte de su porche. Las escamas reflejaban la luz de su lámpara exterior, un azul profundo y plateado que parecía brillar incluso en la tormenta. De al menos 4,5 metros de altura, con la complexión de los antiguos dragones de las leyendas de la tierra, pero real, sólido y de pie en su puerta, con las alas plegadas contra su lomo y en sus patas delanteras, acunado con cuidado, un pequeño bulto envuelto en lo que parecían mantas térmicas. Los ojos del dragón se encontraron con los suyos a través del visor. Enormes ojos dorados que denotaban inteligencia y algo más. Miedo suplicante. Movió el bulto ligeramente y Owen vio una carita escamosa, pálida y apenas inmóvil. Un bebé. El dragón llevaba un bebé. Sus manos se movieron hacia los controles de la puerta antes de que su cerebro se diera cuenta. El médico en él, la parte que había intentado enterrar durante 15 años, tomó el control por completo. Ese bebé se estaba muriendo. Podía verlo incluso desde allí. La respiración superficial, el color equivocado de sus escamas. La puerta se abrió. El viento frío y la nieve irrumpieron en su cabina. El dragón adulto, 3 veces más grande que él, lo suficientemente poderoso como para destrozarlo sin esfuerzo.
pero no se movió para atacar. En cambio, emitió un sonido suave y desesperado y le ofreció el bulto. Owen enfundó su pistola. «Tráelo adentro, rápido». El dragón entendió, o al menos reconoció el gesto. Se agachó y se coló por la puerta, moviéndose con sorprendente cuidado para evitar dañar su hogar. Una vez dentro, se arrodilló y desenvolvió a la cría. La cría medía unos 60 cm de largo, con escamas de un gris pálido en lugar del azul saludable de su progenitor. Respiraba entrecortada y dificultosa. Cuando Owen se acercó, oyó un estertor húmedo en sus pulmones. Ya había oído ese sonido antes. Infección respiratoria grave, que se estaba poniendo peor. La madre dragón lo observaba con esos ojos inteligentes. Emitió un sonido interrogativo, suave y asustado. Owen también lo reconoció. Todos los padres que le habían traído un niño enfermo habían hecho exactamente ese sonido. La especie no importaba. «No sé si puedo ayudar», dijo Owen en voz baja, sabiendo que ella no entendía sus palabras. «No sé nada de tu biología». Pero ya se estaba moviendo, sacando su viejo escáner médico del armario, donde había estado guardado y usado durante 15 años. Le temblaba ligeramente la mano al encenderlo. Los signos vitales de la cría aparecieron en la pantalla. Frecuencia cardíaca elevada, temperatura corporal en descenso, niveles de oxígeno críticos. El escáner intentó comparar la biología con su base de datos y no encontró nada. Especie desconocida. Afuera, el reloj dio la medianoche. Había llegado el año nuevo. Owen miró al bebé moribundo, luego a su madre desesperada, luego a su escáner, que mostraba signos vitales que se acercaban a los 0,15 años de silencioso aislamiento que terminaron en ese momento. «Muy bien», dijo, moviéndose hacia sus suministros médicos. «Manos a la obra». La base de datos médica de Owen no mostraba nada. Revisó todos los archivos de especies del sistema, buscando algo parecido a la biología del dragón. Reptiliano, de sangre caliente, de 6 extremidades, nada coincidía. El escáner seguía etiquetando todo como desconocido. La respiración de la cría empeoró mientras buscaba. Cada respiración sonaba húmeda y dolorosa. Owen arrojó el escáner a un lado y se arrodilló junto a la pequeña criatura. La tecnología tenía sus límites. A veces había que confiar en la observación y la experiencia. Aprendió medicina de campo durante las guerras fronterizas, cuando el equipo fallaba y los suministros se agotaban. Aprender a leer los cuerpos a través del tacto y la vista. A diagnosticar observando y escuchando. Esas habilidades habían mantenido a los soldados con vida cuando nada más podía ayudar. La madre dragón permaneció completamente inmóvil mientras Owen examinaba a su cría. Observaba cada movimiento que hacía con esos agudos ojos dorados. Un movimiento en falso y podría matarlo al instante. Owen apartó ese pensamiento y se concentró en el paciente. Colocó la mano suavemente sobre el pecho de la cría. Las escamas se sentían frías, demasiado frías para una criatura que debería ser de sangre caliente. El pequeño corazón latía rápido e irregular bajo su palma. Contó el ritmo, notando el patrón, estresado, pero con la fuerza suficiente para seguir luchando. A continuación, revisó la boca, abriendo con cuidado las pequeñas mandíbulas. Las membranas internas se veían pálidas, casi blancas en lugar del rosado saludable. Señal de mala circulación de oxígeno. La lengua tenía un ligero tinte azul, definitivamente respiratoria. Owen se acercó y escuchó la respiración. Estertor en la parte superior de los pulmones, peor en el lado izquierdo. Había escuchado sonidos similares en pacientes humanos con neumonía grave, acumulación de líquido, infección que se propagaba por el tejido pulmonar. La madre emitió un suave sonido interrogativo. Owen la miró y vio inteligencia en esos ojos. La vio tratando de comprender lo que hacía. No era solo un animal. Era un ser pensante y sensible que veía morir a su hijo. «Infección respiratoria», dijo Owen, sabiendo que ella no podía entenderlo, pero que necesitaba hablar de ello de todos modos. Probablemente cogió algo en este clima frío. «Tu especie no está hecha para el invierno de Frosto». Se levantó y se dirigió a su almacén médico. Los suministros no se habían tocado en 15 años, pero lo había mantenido todo sellado y organizado. La fuerza de la costumbre de sus días en el ejército. Antibióticos, antivirales, antiinflamatorios, todos diseñados para la biología humana. Owen sacó antibióticos de amplio espectro y miró fijamente los frascos. La dosis para humanos era clara. Para un pequeño alienígena reptil, una completa conjetura. Demasiado podría envenenarlo. Muy poco no serviría de nada.
La madre se acercó, todavía sosteniendo a su bebé con cuidado. Inclinó la cabeza y emitió otro sonido. Casi como una pregunta. Owen la miró a los ojos y vio la misma desesperación que había visto en innumerables padres durante la guerra. No sé si esto funcionará, le dijo. De verdad, voy a hacer lo mejor que pueda. Calculó las proporciones de peso, comparando el tamaño de la cría con el de un bebé humano. Reducir la dosis estándar a 3/4, luego la mitad para mayor seguridad. Mezclar el antibiótico con agua esterilizada en una jeringa. La madre lo observó atentamente mientras extraía el líquido. Cuando se acercó con una aguja, se tensó. Sus alas se movieron ligeramente, las escamas de su cuello se alzaron en lo que podría ser una muestra de amenaza. Owen se detuvo y levantó lentamente la mano libre. «Necesito darle esto a tu bebé», dijo en voz baja. «Podría ayudar con la infección». Imitó el movimiento de una inyección contra su propio brazo y luego señaló a la cría. La madre lo miró fijamente durante un largo rato. Luego, increíblemente, ajustó su posición para darle mejor acceso a la pequeña criatura. Lo entendía, confiaba en él o estaba lo suficientemente desesperada como para intentar cualquier cosa. Owen administró la inyección rápida y eficazmente. La cría apenas reaccionó, demasiado débil para resistirse. Retiró la aguja y retrocedió un paso, dándole espacio a la madre. Ahora venía el siguiente problema. La temperatura corporal de la cría estaba bajando. En pacientes humanos con infecciones respiratorias graves, mantener el calor era crucial. Necesitaba crear un ambiente calefaccionado, algo que mantuviera estable la temperatura de la cría mientras los antibióticos hacían efecto. Su equipo de refugio de emergencia estaba en un armario cerca de la pared del fondo. Owen sacó las mantas térmicas y los calefactores portátiles que guardaba para fallos de energía de emergencia. Despachó espacio en su gran banco de trabajo y comenzó a construir una cámara de calentamiento improvisada. La madre observaba con intensa concentración. Cuando Owen le indicó que colocara a la cría en el espacio que había preparado, dudó solo un instante antes de acostarla con cuidado sobre las mantas térmicas. Activó los calefactores y los ajustó a baja temperatura, controlando la temperatura atentamente. La respiración de la cría sonaba ligeramente mejor con el calor. O tal vez solo era esperanza. Owen consultó su cronómetro. 3 horas desde la medianoche. Los antibióticos necesitarían tiempo para hacer efecto, si es que funcionaban, así que miró a la madre dragón y notó algo que antes no había notado. Cicatrices en sus flancos, viejas heridas que habían cicatrizado mal, quemaduras en las membranas de sus alas, heridas de combate, tal vez algo peor. Había resultado gravemente herida en algún momento y nunca recibió tratamiento adecuado. Owen acercó su taburete con ruedas y se sentó cerca de la cámara de calentamiento. El agotamiento lo invadió de repente. Era demasiado viejo para esto, demasiado falto de práctica. Sus manos aún temblaban ligeramente por la adrenalina. La madre se acomodó en el suelo junto al banco de trabajo. Mantuvo una pata delantera extendida hacia su bebé, manteniendo contacto sin perturbar el sistema de calentamiento. Sus ojos no se apartaron de la pequeña figura. Owen reconoció esa vigilia. Había hecho guardias similares durante la guerra, permaneciendo junto a pacientes moribundos durante largas noches, esperando que su tratamiento fuera suficiente. A veces lo era, a veces no. «Tu bebé es un luchador», dijo Owen en voz baja. «Eso es bueno. Los luchadores tienen más posibilidades». La madre emitió un sonido sordo y retumbante, casi como un ronroneo. No amenazante, casi reconfortante, como si intentara calmar a su hijo incluso dormido. Pasó 1 hora. La respiración de la cría seguía siendo dificultosa, pero no empeoró. Owen lo consideró una pequeña victoria. Añadió humedad a la cámara de calentamiento, creando aire húmedo para aliviar la congestión pulmonar. Otra hora. El color de la cría parecía un poco mejor, menos gris y más azul pálido. Sin embargo, la fiebre parecía estar subiendo, pues el cuerpo luchaba contra la infección. Owen preparó un paño refrescante y lo colocó con cuidado sobre la cabeza de una cría. La madre observó, pero no interfirió. Decidió confiar plenamente en él. La luz del amanecer empezó a filtrarse por las ventanas de la cabaña. La tormenta exterior se había intensificado. El viento aullaba en la cima de la montaña. Estaban aislados allí arriba, aislados de cualquier ayuda. Solo un viejo médico, una madre alienígena desesperada y una cría moribunda. Las crías se convulsionaron de repente. Todo el cuerpo de la cría se puso rígido, arqueó la espalda y pateó con violentos espasmos.
Owen se abalanzó hacia adelante, moviendo las manos por puro instinto. Necesitaba evitar que la cría se hiciera daño. Necesitaba proteger sus vías respiratorias. La madre emitió un sonido que sacudió toda la cabaña. No fue un rugido, sino algo peor. Un grito de pura angustia que le dolió los huesos a Owen. Empezó a alcanzar a su hijo, pero se detuvo, pareciendo comprender que Owen necesitaba espacio para trabajar. Convulsión. La fiebre había subido demasiado rápido. Owen agarró el escáner con una mano mientras con la otra giraba suavemente a la cría de lado. La temperatura confirmó su miedo. Niveles críticos. El pequeño cuerpo se estaba cocinando intentando combatir la infección. Ya lo había visto antes durante la guerra. Soldados jóvenes con infecciones graves. Cuerpos que reaccionaban exageradamente al tratamiento. A veces, la cura desencadenaba una crisis peor que la propia enfermedad. Las manos de Owen repasaban procedimientos recordados, mientras su mente repasaba opciones a toda velocidad. Hielo. Necesitaba enfriar al bebé de inmediato. Owen corrió a la cocina y abrió el congelador de un tirón. Echó hielo en un recipiente y regresó corriendo. La madre observó con esos ojos enormes cómo comenzaba a colocar compresas de hielo alrededor del pequeño cuerpo de su bebé, con cuidado de evitar el contacto directo con la piel, pero lo suficientemente cerca como para disipar el calor. Las convulsiones continuaron. Cada espasmo parecía eterno. Owen contaba los segundos, observando el pequeño pecho, asegurándose de que la respiración continuara, incluso durante la convulsión. 30 segundos. 40. Los músculos necesitaban relajarse pronto o el cuerpo se agotaría por completo. La madre se acercó, su enorme cabeza flotando sobre el banco de trabajo. Ahora emitía sonidos suaves. Una poda rítmica que parecía instintiva. Padre. Hijo reconfortante. El sonido era sorprendentemente suave, viniendo de una criatura tan enorme. A los 50 segundos, el espasmo comenzó a debilitarse. Owen mantuvo la mano en el costado de una cría, sintiendo como los músculos se relajaban lentamente. A los 60 segundos, la convulsión cesó. El pequeño cuerpo se relajó, respirando superficialmente pero con regularidad. Owen revisó el escáner de nuevo. La temperatura bajaba, seguía siendo peligrosa, pero se alejaba de ser crítica. Ajustó las compresas de hielo y siguió monitoreando las constantes vitales. La frecuencia cardíaca era demasiado rápida, pero fuerte. Los niveles de oxígeno seguían bajos, pero estables. Punto. Se desplomó en su silla, con manos temblorosas. Demasiado cerca. Demasiado cerca. Unos minutos más de esa fiebre y habrían perdido al bebé por completo. La madre le tocó el hombro con una enorme garra con tanta suavidad que apenas notó la presión. Owen la miró y vio gratitud mezclada con miedo. Sabía lo cerca que había estado su hijo de la muerte. Aún no fuera de peligro, dijo Owen en voz baja. Necesitamos controlar mejor esta fiebre. Se levantó y regresó a sus suministros médicos. Su viejo equipo de campaña de la guerra contenía equipo en el que no había pensado en años. Allí, en el compartimento inferior, estaba lo que necesitaba, un generador de oxígeno portátil diseñado para el tratamiento en campo de heridos respiratorios. Owen lo sacó y revisó la celda de energía. Todavía medio cargado, los militares fabricaban cosas para que duraran. Conectó el tubo y preparó una pequeña máscara de oxígeno, ajustándola al tamaño ideal para la carita de la cría. La madre lo observó trabajar, pero no interfirió. Parecía entender que intentaba ayudar. Cuando colocó con cuidado la máscara sobre el hocico y la boca de su bebé, se inclinó y emitió un sonido interrogativo. «Oxígeno», explicó Owen, señalando la máquina. «Ayúdalo a respirar mejor mientras los pulmones sanan». La respiración de la cría mejoró ligeramente con el oxígeno suplementario. El ruido húmedo disminuyó un poco. Owen observó el monitor y se concedió una pequeña esperanza de que finalmente estuvieran yendo por buen camino. Recordó las guerras fronterizas, a un joven soldado llamado Davis que había sufrido una grave infección respiratoria durante una campaña en el desierto. Habían estado aislados de las instalaciones médicas adecuadas, rodeados por fuerzas enemigas. Owen había mantenido vivo al niño durante 6 días usando solo suministros de campo y una determinación obstinada. El patógeno que había infectado a Davis prosperaba en el calor seco, pero no soportaba el frío ni la humedad. Cuando finalmente fueron evacuados a una base montañosa, el niño se recuperó en cuestión de días. El cambio de entorno había sido más efectivo que cualquier medicamento. Owen observó a la cría y luego las evidentes adaptaciones de la madre para el calor. Las escamas diseñadas para retener el calor, la capacidad de generar fuego.
Esta era una especie diseñada para climas cálidos, probablemente ayuda como el desierto de Davis. Las montañas heladas de Frost o Holmes serían una tortura para ellos. La infección podría ser oportunista, algo que se instaló porque el frío ya había debilitado el sistema inmunitario de la cría, lo que significaba que los antibióticos tradicionales podrían no ser suficientes. Necesitaba crear un entorno hostil al propio patógeno. El invernadero de Dothoven. La temperatura allí se mantenía a niveles tropicales todo el año para mantener sus plantas. Caluroso y húmedo, nada que ver con el aire frío y seco de su cabaña. Se puso de pie y se dirigió a la puerta de conexión del invernadero. La madre lo siguió, reacia a separarse de su bebé ni un instante. Owen comprobó los controles ambientales. 28 grados centígrados, humedad al 70%. Perfecto. Voy a intentar algo, le dijo a la madre. Tu bebé necesita calor y humedad, más de lo que estos calefactores pueden proporcionar. Empezó a desconectar con cuidado el generador de oxígeno para hacerlo portátil. La madre observó atentamente y luego, sin que nadie se lo pidiera, levantó con cuidado a su cría en sus 4 patas. Había comprendido su intención. Se dirigían al invernadero. Owen los guió a través de la puerta de conexión. El aire cálido y húmedo los golpeó de inmediato. Había cultivado tomates, pimientos y varias hierbas tropicales allí. Ahora serviría como sala de recuperación para un bebé extraterrestre. Despejó espacio en su mesa de cultivo más grande y volvió a instalar el generador de oxígeno. La madre depositó a su hijo con cuidado, acomodando la diminuta forma con evidente ternura. Con la mejor luz del invernadero, Owen pudo ver que las escamas de la cría habían recuperado un toque de color, azul pálido en lugar de gris. Owen creó un tratamiento de vapor con suplementos minerales de sus nutrientes vegetales. Había usado métodos similares con Davis, ayudándole a descongestionar los pulmones. Colocó el generador de vapor cerca de la cría y ajustó el flujo. Pasó una hora, luego otra. La respiración del bebé se fue calmando gradualmente. El sonajero húmedo se desvaneció. El color siguió mejorando. La fiebre se estabilizó en niveles bajos. La madre no se separó de su hijo. Emitía esos suaves crujidos continuamente, a veces tocando a pequeño con suaves garras. Owen encontró. Conmovido por el amor evidente en cada gesto, afloraron recuerdos que había enterrado durante años. Los soldados que había salvado, los que había perdido, el peso de todas esas vidas que habían dependido de su habilidad. Había huido de ese peso, escondido en esta aislada cabaña de montaña. Pero al observar el amor desesperado de esta madre por su hijo, Owen recordó por qué se había convertido en médico. No por gloria ni reconocimiento. En momentos como este, por la oportunidad de luchar contra la muerte y, a veces, solo a veces, ganar, la luz del amanecer llenaba el invernadero a través de los paneles de cristal. La tormenta exterior se había calmado y se había convertido en una ligera nevada. Owen revisó los signos vitales de la cría una vez más. Respiraba con regularidad, la temperatura estable, los niveles de oxígeno mejorando. La crisis había pasado. Owen salió de su cabaña por primera vez desde la llegada de la madre dragón. Necesitaba leña de un cobertizo y quería comprobar los daños de la tormenta. El amanecer ya había amanecido. La pálida luz invernal se reflejaba en la nieve recién caída. 3 formas enormes volaban en círculo sobre su cabeza, deteniéndose. Su mano se movió instintivamente hacia su pistola. Más dragones, cada uno tan grande como la madre dentro de su invernadero. Descendieron en espiral por el aire frío con una gracia sorprendente para criaturas tan enormes. El primero aterrizó a 6 metros de su puerta, con las garras clavándose en la nieve. Escamas de un profundo color esmeralda cubrían su cuerpo. El segundo aterrizó a su lado, rojo oscuro con reflejos dorados. El tercero, un poco más pequeño pero aún enorme, se posó en su tejado con un golpe sordo que hizo temblar toda la cabaña. Owen se endureció. Un dragón que tal vez podría entender como un padre desesperado. 3 más sugerían algo organizado, algo planeado. Sacó su pistola y la sostuvo agachada, sin apuntar, pero lista. El dragón esmeralda avanzó lentamente. Llevaba algo en sus 4 patas, bultos envueltos en lo que parecía fibra vegetal tejida. La criatura se detuvo a 3 metros y colocó cuidadosamente los bultos en el suelo, luego retrocedió varios pasos. El dragón rojo se acercó después, también con provisiones. Añadió sus bultos a la creciente pila y se retiró. El que estaba en el tejado se lanzó, dio una vuelta y dejó caer un paquete más grande que aterrizó con un suave golpe en la nieve. Ninguno de ellos hizo movimientos amenazantes, ninguna postura agresiva,
Ninguna señal de ataque. Traían regalos. La puerta de la cabaña se abrió detrás de Owen. La madre dragón emergió, moviéndose con cuidado para no dañar el marco de la puerta. Llamó a los demás. Una serie de sonidos complejos que iban desde retumbos bajos hasta chirridos más agudos. Los tres recién llegados respondieron. Una conversación. Owen se dio cuenta de que en realidad estaban hablando entre ellos. Esto no era inteligencia animal. Eran personas. Bajó la pistola lentamente y se acercó a los paquetes. La madre emitió un sonido de aliento, así que se arrodilló y abrió el primer paquete. Dentro había plantas que nunca había visto antes. Hojas gruesas con una capa cerosa, raíces que aún tenían tierra adherida, vainas de semillas de varios colores. El segundo paquete contenía minerales, estructuras cristalinas en azules y verdes, minerales metálicos y algo que parecía vidrio volcánico, tal vez compuestos médicos o suplementos nutricionales para su especie. El paquete más grande contenía lo que parecía comida en conserva. Carne seca de algún animal alienígena, frutas que brillaban con la escarcha, nueces o semillas cuidadosamente empaquetadas en capas. Owen levantó la vista hacia los 4 dragones que lo observaban. Traían provisiones para su cría, tratamientos médicos que ellos mismos conocían, comida para alimentar a la madre mientras se quedaba con su bebé. Intentaban ayudar de la única manera que sabían. La madre se acercó a él y tocó suavemente una de las plantas. Hizo un sonido específico y luego imitó comer. Mensaje claro. Esta planta era medicinal, para ser consumida. Owen se levantó e hizo un gesto hacia su cabaña. Pasen todos adentro. Si lo estamos haciendo bien. Meter 4 dragones en su cabaña resultó un desafío. Tuvieron que pasar por la puerta uno a uno, plegando las alas con fuerza y moviéndose con sumo cuidado. Owen apreció que intentaran no destruir su hogar, aunque fácilmente podrían haberlo hecho. Sacó su viejo traductor del almacén, un dispositivo militar diseñado para ayudar a establecer comunicación con especies desconocidas durante situaciones de primer contacto. Las guerras fronterizas habían involucrado docenas de encuentros con extraterrestres, algunos pacíficos, otros no. Este dispositivo había ayudado a salvar las distancias cuando las palabras fallaban. Owen lo activó y lo colocó sobre su mesa. La máquina comenzó a analizar los sonidos que emitían los dragones, buscando patrones y estructuras. Tomaría tiempo construir una base de traducción funcional, pero era un comienzo. El dragón Esmeralda se acercó al dispositivo y lo examinó detenidamente. Luego emitió una serie de sonidos deliberados, variando el tono y el ritmo como si estuviera probando la máquina. Inteligente, comprendió para qué servía el dispositivo y estaba tratando de ayudar. Aprendió. Durante la siguiente hora, Owen trabajó con los 4 dragones. Señalaban objetos y emitían sonidos. La máquina grababa y categorizaba: silla, mesa, agua, comida, calor, frío. Empezaba a formarse vocabulario básico. La madre lo llevó al invernadero para que revisara a una cría. La cría dormía plácidamente, respirando de forma regular y regular. Sus escamas se habían aclarado hasta adquirir un saludable azul pálido. Todavía débil, aún recuperándose, pero viva y mejorando. Emitió un sonido que la traductora calificó como una pregunta. Owen buscó los signos vitales de la cría en un escáner y le mostró la pantalla. Señaló los números que mejoraban y luego levantó el pulgar. La madre le tocó el hombro de nuevo con la misma suave presión. La traductora dijo: gratitud, gracias. De nada, dijo Owen en voz baja. El dragón rojo entró en el invernadero con algunas de las plantas que habían traído. Las dejó y empezó a organizarlas, separándolas en diferentes grupos. El Esmeralda se unió a la conversación, y juntos parecían estar creando categorías. Owen observaba con creciente fascinación. Compartían con él sus conocimientos médicos, mostrándole qué plantas trataban qué afecciones. El traductor recogió fragmentos: reductor de fiebre, analgésico, refuerzo inmunológico. Pasaron horas intercambiando información. Owen explicó principios básicos de la medicina humana mediante gestos y palabras sencillas que el traductor había aprendido. Los dragones le demostraron sus métodos naturales de curación, mostrándole cómo preparaban medicinas a partir de plantas y minerales. El dragón más pequeño, el que había aterrizado en su tejado, se acercó con algo nuevo. Un trozo plano de lo que parecía cuero tratado. Tenía marcas, símbolos dispuestos en patrones. El dragón emitió sonidos mientras señalaba diferentes símbolos. El traductor trabajó duro en este. Finalmente, llegó una traducción parcial. Historia, leyenda.
El dragón intentaba decirle algo importante. Señaló un símbolo que parecía una figura humana simplificada. Luego emitió sonidos específicos. El traductor repitió una frase que dejó a Owen sin aliento. Sanadores suaves. El dragón repitió los sonidos y señaló a Owen. Luego señaló a todos los humanos en la escritura del símbolo. El traductor refinó su lectura. Los sanadores suaves. Historia antigua, leyenda, verdad. Owen miró fijamente la marca. ¿Sabes de los humanos? ¿Has oído hablar de nosotros? El dragón emitió sonidos de confirmación. Mostró más símbolos. Humanos quedándose en las batallas para ayudar a los heridos. Humanos compartiendo medicina con especies que acababan de conocer. Historias que se extendieron por la galaxia, convirtiéndose en leyendas entre varias especies. Los dragones llamaban a los humanos los sanadores suaves porque ninguna otra raza en el espacio conocido había hecho de la compasión y la atención médica una parte tan fundamental de su identidad. Incluso en la guerra, incluso contra enemigos, los humanos intentan salvar vidas. Owen nunca pensó que su servicio significara algo más que su unidad. Solo hacía su trabajo, se decía siempre. Nada especial. Pero estos dragones habían viajado por el espacio, llevando historias sobre humanos como él. Leyendas construidas sobre miles de médicos y doctores que habían elegido ayudar a quien lo necesitara. La madre dragón emitió un sonido largo y complejo. El traductor trabajó en él, analizando el significado. Finalmente, mostró la traducción. Veníamos buscando a los sanadores suaves. Esperábamos que las leyendas fueran ciertas. Nuestros hijos están muriendo en este mundo frío. Necesitábamos ayuda. Creíamos que nos ayudarías. Owen observó a los 4 dragones que lo observaban con esos inteligentes ojos dorados. Habían buscado a la humanidad específicamente por su reputación de compasión. Habían confiado lo suficiente en las historias como para llevar a sus hijos moribundos a un extraño. ¿Cuántos? Preguntó Owen en voz baja. ¿Cuántas crías están enfermas? El dragón esmeralda emitió sonidos. El traductor mostró números. 12 crías. 20 adultos. Todo el clan. Todos sufriendo de frío. Infecciones. Afecciones que no sabían cómo tratar en este entorno, añadió la madre. Habían huido de su mundo moribundo hacía meses. Hogar Escarchado había sido el único planeta que aceptaba refugiados. Habían llegado desesperados y sin preparación para el frío brutal. Las autoridades de la colonia les habían dado tierras en las montañas, lejos de los asentamientos humanos, un aislamiento que los estaba matando lentamente. Owen pensó en su invernadero, sus suministros médicos, sus 15 años de aislamiento. Pensó en todos esos soldados que había salvado durante la guerra. Pensó en el peso que había cargado y el propósito que había abandonado. Ayudaré, dijo simplemente. Todos ustedes. Lo resolveremos juntos. Owen pasó los siguientes 3 días enseñando a los dragones cuidados médicos básicos mientras ellos le enseñaban sobre su biología. El traductor mejoró rápidamente con el uso constante. Ideas complejas comenzaron a fluir entre ellos. El nombre de la dragona madre se traducía aproximadamente como ala brillante. La cría que trajo fue Chispa Pequeña, llamada así por las diminutas llamas que había producido antes de enfermarse. El dragón esmeralda se llamaba Guardián de la Piedra. El rojo era Bailarín del Cielo, y el más pequeño estaba lloviendo. Su especie se hacía llamar alas solares. Habían evolucionado en un planeta desértico con 3 hijos donde las temperaturas nunca bajaban de los 30 grados centígrados. El invierno de Frostone los estaba congelando literalmente. Owen enseñó a Ala Brillante cómo controlar la temperatura y la respiración de su hijo. Le mostró la medicación adecuada, dosificándola con las plantas que trajeron combinadas con sus antibióticos. Las alas solares aprendían rápido, eran inteligentes y estaban concentradas. Absorbían la información como esponjas. Chispa Pequeña mejoraba cada día. La cría comenzó a permanecer despierta por más tiempo y a comer pequeñas cantidades de comida. Una mañana, Owen llegó al invernadero y encontró al bebé intentando hacer pequeñas llamas. Débiles bocanadas de fuego que se extinguieron rápidamente, pero fuego al fin y al cabo. Una señal de regreso de la salud le tocó el brazo y emitió sonidos que un traductor interpretó como pura alegría. Pero aún quedaban 11 crías enfermas en el asentamiento del ala solar. Owen no podía atenderlas a todas solo en su cabaña. Necesitaban un centro médico de verdad. Necesitaban ayuda de la colonia, por lo que hizo la llamada al 4.º día, su primera comunicación con las autoridades de la colonia en 3 años. La respuesta fue inmediata y preocupada.
Un viejo ermitaño que de repente solicitaba una consulta médica de emergencia levantó sospechas. Soy el administrador Phillips. Owen, ¿qué pasa allá arriba? Owen eligió sus palabras con cuidado. Tenemos una situación de refugiados. El clan del ala solar en las montañas del norte. Se están muriendo por la exposición al frío y las infecciones respiratorias. He estado tratando a una cría con éxito. Necesitan apoyo médico adecuado. Silencio al otro lado. Luego, con cautela, los dragones. Has estado en contacto con ellos. Su gente, Phillips, inteligente, pacífica y desesperada. Sus hijos se están muriendo. Necesitamos ayudarlos. Más silencio. Owen prácticamente podía oír los pensamientos del administrador dando vueltas. Especies alienígenas desconocidas, recursos limitados, problemas de seguridad, todas las típicas preocupaciones burocráticas. Tendré que consultar con el consejo, dijo finalmente Phillips. Esta no es una solicitud sencilla. Los niños se están muriendo, respondió Owen con sequedad. ¿Cómo es eso complicado? Terminó la llamada y se giró para encontrarse con Stonekeeper observándolo. El gran dragón emitió un sonido que el traductor calificó de resignación comprensiva. Ya habían lidiado con la burocracia antes. Sabían lo lento que se movía la vía oficial. No esperamos permiso, dijo Owen. Empezaremos a construir lo que necesitamos nosotros mismos. Durante la semana siguiente, Owen trabajó con los alas solares para crear un plan de tratamiento. Identificaron los casos más graves entre sus crías y las llevaron a su invernadero en grupos pequeños. Owen trató infecciones, controló la fiebre y enseñó a los adultos a mantener la atención adecuada entre sus visitas. Los alas solares resultaron ser socios invaluables. Conocían remedios naturales que funcionaban extraordinariamente bien al combinarlos con la medicina humana. Stonekeeper era especialmente hábil con las plantas medicinales. Ranninge tenía una comprensión intuitiva de la química corporal que rivalizaba con la de los farmacéuticos cualificados. Juntos, crearon tratamientos híbridos más efectivos que los que cualquiera de las especies podría administrar por sí sola. Los compuestos minerales de los alas solares mejoraron la eficacia de los antibióticos. La terapia de hidratación humana, combinada con las técnicas de regulación térmica de los dragones, salvó a crías gravemente deshidratadas. La noticia se extendió por todo el mundo. Colonia sobre el viejo ermitaño que trabajaba con dragones. Algunos colonos sentían curiosidad. Otros tenían miedo. Algunos se mostraban abiertamente hostiles a la idea de ayudar a los extraterrestres cuando los recursos humanos ya estaban al límite. Entonces ocurrió algo inesperado. Una joven médica humana llamada Amy Rodríguez apareció a la cabaña de Owen sin avisar. «Escuché lo que estás haciendo», dijo simplemente. «Quiero ayudar». Amy acababa de graduarse de la Facultad de Medicina y estaba asignada a la clínica principal de Frostome. Se había aburrido tratando heridas menores y enfermedades estacionales. La oportunidad de trabajar con una especie desconocida para desarrollar nuevos protocolos de tratamiento la emocionaba de una forma que Owen reconocía. Él había sentido ese mismo impulso en el pasado. Echó un vistazo al pequeño Spark, ahora sano y juguetón en un invernadero, y se comprometió por completo. Esto es medicina de verdad. Esto importa. En cuestión de días, llegaron 2 médicos más. Luego, un xenobiólogo de la universidad. Luego, un ingeniero que quería ayudar a diseñar mejores sistemas de calefacción para el asentamiento Solar Wing. Personas que vieron la situación tal como era, seres necesitados y una oportunidad de hacer un bien genuino. Montaron una clínica de campaña de verdad. En el asentamiento del ala solar, se establecieron tiendas de campaña con calefacción, equipo médico y líneas de suministro. Los dragones aportaron mano de obra y materiales, mientras que los humanos aportaron conocimientos técnicos y medicinas. Owen se encontró enseñando de nuevo, algo que había jurado no hacer jamás. Pero al ver a Amy aprender a leer los signos vitales del ala solar, al ver al ingeniero trabajar con Stonekeeper para diseñar soluciones de calefacción eficientes, sintió algo que no había experimentado en 15 años. Propósito. El administrador Phillips finalmente vino de visita, con 3 miembros del consejo. Llegaron esperando encontrar una situación peligrosa que requiriera intervención. En cambio, encontraron a adultos del ala solar y médicos humanos trabajando codo con codo para salvar a las crías. Encontraron a Rainsinger enseñándole a Amy sobre el manejo natural del dolor. Encontraron a Little Spark jugando con niños humanos que habían venido con sus padres. Phillips observó a una enfermera humana y a un padre del ala solar tratar juntos con éxito una infección grave.
Luego se volvió hacia Owen. Hemos recibido solicitudes de los alas solares, dijo en voz baja. Quieren integrarse adecuadamente en la colonia, contribuir a nuestra comunidad. Tienen habilidades y conocimientos que compartir. Son refugiados que quieren convertirse en ciudadanos, respondió Owen. Igual que la mayoría de los humanos en Hogar Helado hace 20 años. El administrador asintió lentamente. El Consejo está preocupado por la asignación de recursos. Solo los costos de calefacción para su asentamiento serán considerables. Skidancer se acercó. Llevaba un dispositivo traductor colgado del cuello. Extraemos metales de las profundidades, dijo a través del dispositivo. Forjamos con fuego de dragón. Conocemos la agricultura del desierto para invernaderos calientes. Enseñamos, trabajamos, nos pagamos los gastos. Señaló la próspera clínica médica. Aprendemos de los sanadores suaves. Nosotros también nos convertimos en sanadores. Ayuda a la colonia. Ayuda a todas las personas. Phillips observó cómo la cooperación se desarrollaba con naturalidad a pesar de que los canales oficiales nunca la aprobaron. Humanos y ala solar trabajando juntos porque tenía sentido, porque ambas partes se beneficiaban porque simplemente era lo correcto. Presentaré esto al Consejo, dijo finalmente. Creo que puedo obtener la aprobación para un programa de integración formal. Owen sonrió levemente. Hazlo tú. Seguiremos trabajando a pesar de todo. 2 semanas después, el Consejo de la Colonia votó para dar la bienvenida oficial a los alas solares como ciudadanos. La votación no fue unánime, pero se aprobó. Se asignaron recursos para la infraestructura de calefacción. Se crearon empleos que aprovecharon las fortalezas de los alas solares. Los programas de intercambio cultural iniciaron esa pequeña chispa que se recuperó por completo y se convirtió en una especie de mascota para el programa de integración. A menudo se podía encontrar a la cría en la clínica médica jugando con el equipo bajo el vigilante y de ala brillante mientras Sam impartía una clase sobre medicina interespecífica. Owen entrenó a 5 nuevos médicos en los protocolos de tratamiento híbrido que él y los alas solares habían desarrollado. Las técnicas que crearon se convirtieron en el currículo estándar de la educación médica colonial, y Stonekeper y Ranning establecieron un centro de investigación de plantas medicinales que combinaba el conocimiento botánico de los alas solares con métodos científicos humanos. Su primer artículo sobre las adaptaciones de las especies desérticas al clima frío obtuvo reconocimiento en múltiples sistemas. La aislada cabaña del ermitaño se convirtió en un símbolo de algo más grande. El lugar donde 2 especies habían aprendido a ayudarse mutuamente, donde las viejas historias sobre sanadores suaves se hicieron realidad, donde la confianza de una madre desesperada había tendido un puente entre mundos. 6 meses después de aquel primer golpe desesperado a su puerta, Owen se encontraba en la plaza principal de la colonia, observando los fuegos artificiales que celebraban el Día de la Integración. Humanos y alas solares habían trabajado juntos para crear este festival, marcando la aceptación oficial del clan dragón en la sociedad helada. Chispa Pequeña se sentó a su lado, ahora del tamaño de un perro grande y lo suficientemente sana como para generar llamas constantes. El joven dragón observaba los fuegos artificiales con evidente deleite, añadiendo ocasionalmente pequeñas bocanadas de fuego de colores al espectáculo. Niños humanos se sentaron cerca, completamente cómodos con su amigo dragón. Esa ala brillante aterrizó con gracia en la plaza, regresando de un vuelo de patrulla. Las alas solares habían asumido tareas de monitoreo aéreo para la colonia. Sus habilidades naturales de vuelo las hacían perfectas para operaciones de búsqueda y rescate en la montaña. Acababa de completar su formación como socorrista certificada. Se acercó a Owen y le tocó el hombro con el gesto que se había vuelto familiar entre ellos. El traductor, ahora un dispositivo pequeño y elegante, tradujo sus palabras con claridad. Gracias por salvar a mi hijo. Gracias por salvarnos a todos. Owen estrechó la mano. Cabeza. Se salvaron. Solo les proporcioné medicinas y un invernadero cálido. Trajiste esperanza, respondió a la brillante. Demuestra que las leyendas son ciertas. Los sanadores suaves son reales. La clínica médica que construyeron juntos ahora se alzaba al borde de la plaza. Una estructura permanente que combinaba tecnología humana con el conocimiento arquitectónico de las alas solares. El edificio podía satisfacer las necesidades de ambas especies. Zonas de control de temperatura para cada equipo, diseñadas para diferentes fisiologías. Amy Rodríguez se había convertido en la directora de la clínica. Salió riendo mientras Rain Singh la seguía con suministros.
Ambos habían forjado una estrecha relación de trabajo, publicando 3 artículos sobre medicina interespecies en los últimos 4 meses. Stonekeper dirigía las instalaciones ampliadas del invernadero, que ahora cubrían las necesidades alimentarias tanto de los humanos como de las alas solares. El dragón había demostrado tener notables habilidades agrícolas. La producción había aumentado un 40% bajo su dirección y desarrolló variantes resistentes al frío de varias plantas alimenticias de las alas solares. Skidance trabajaba en las instalaciones de metalistería de la colonia, donde el fuego del dragón resultó invaluable para la forja especializada. Entrenó a 6 aprendices humanos en técnicas que su especie había perfeccionado durante milenios. La calidad de las herramientas y el equipo que salían de esas instalaciones superaba cualquier cosa que hubieran producido anteriormente. Los alas solares ya no eran refugiados. Eran ciudadanos, colaboradores, amigos, y la cabaña de Owen seguía siendo su tranquilo refugio en las montañas. Pero ahora pasaba la mayor parte del tiempo en la clínica médica, enseñando y tratando a pacientes de ambas especies. El aislamiento que había anhelado durante 15 años ahora lo sentía vacío. Recordó lo que significaba formar parte de algo más grande que él mismo, a que se acercó un grupo de jóvenes médicos, tanto humanos como alas solares. Formaron el primer equipo médico mixto de la historia colonial. Owen los había entrenado a todos personalmente durante los últimos meses. El doctor Graves, uno de los estudiantes humanos, dijo: «Nos preguntábamos si podría supervisar nuestro proyecto de investigación sobre adaptaciones respiratorias». Un estudiante de alas solares añadió: «Queremos desarrollar protocolos para tratar enfermedades relacionadas con el frío en especies del desierto. Evitar que lo que le ocurrió a la pequeña chispa les ocurra a otras». Owen sintió un gran orgullo. Estos estudiantes no solo estaban aprendiendo medicina, pensaban en cómo ayudar a poblaciones enteras, cómo prevenir el sufrimiento antes de que comenzara. Esa era la característica de los verdaderos sanadores. «Envíame tu propuesta», dijo. «La revisaremos juntos». Los estudiantes le dieron las gracias y se marcharon, ya discutiendo sus ideas con entusiasmo. Owen los vio irse y sonrió. El futuro de la medicina en Hogar Frost estaba en buenas manos. El administrador Phillips apareció a su lado, observando los fuegos artificiales. «Reunión del consejo la semana que viene», dijo. «Hemos recibido consultas de otras 2 especies refugiadas que preguntan por el asentamiento en Frosto. Se está corriendo la voz sobre cómo manejamos a los alas solares». «¿Más refugiados?», preguntó Owen. «Biología diferente, necesidades diferentes, pero han oído hablar de los sanadores suaves. Saben que los humanos tienen fama de ayudar a quien lo necesite». Phillips miró a Owen. «El consejo quiere su opinión sobre la viabilidad médica». Owen pensó en su tranquilo retiro, sus años de aislamiento. Luego miró a Pequeña Chispa jugando con niños humanos, a Ala Brillante coordinando con equipos de rescate humano, a la próspera clínica donde 2 especies trabajan juntas para curar a cualquiera que entre por sus puertas. «Revisaré sus perfiles médicos», dijo. «Si necesitan ayuda, encontraremos la manera de proporcionársela». Phillips asintió. «Pensé que dirías eso. La reputación de sanador suave no es solo una leyenda, ¿verdad? Es simplemente quiénes son ustedes. Es quien debería ser cualquiera», respondió Owen en voz baja. Los fuegos artificiales llegaron a su fin. Brillantes explosiones de color llenaron el cielo nocturno. Alas solares volaron a través del espectáculo, añadiendo fuego de dragón para crear patrones imposibles solo con fuegos artificiales humanos. Los niños de ambas especies vitorearon juntos. La pequeña chispa se elevó al aire por primera vez. Alas finalmente lo suficientemente fuertes para un vuelo sostenido. El joven dragón dio una vuelta alrededor de la plaza, luego liberó un chorro de llama azul brillante que se abrió paso a través del humo. Control perfecto, hermosa ejecución. Ese ala brillante emitió un sonido de puro orgullo maternal. Owen comprendió el sentimiento. Él también lo sintió, observando a todos estos estudiantes que había entrenado, viendo la comunidad que estaban construyendo juntos. Amy se unió a él, sosteniendo una tableta con las notas de los pacientes. 3 casos nuevos hoy. 2 humanos, un ala solar. Todos rutinarios, todos tratados con éxito con los protocolos híbridos. «Bien», dijo Owen. «¿Cómo va tu investigación?» «Estamos listos para publicar». Los compuestos vegetales de Stonekeper combinados con antibióticos sintéticos humanos muestran una tasa de efectividad de 93% contra infecciones respiratorias en ambas especies. Owen tomó la tableta y revisó los datos. «Un trabajo excelente».
El tipo de avance que ayudaría a innumerables pacientes en múltiples mundos. Esto era la medicina en su máxima expresión, uniendo diferentes sistemas de conocimiento para crear algo mejor de lo que cualquiera podría lograr por sí solo. Publícalo, dijo. Asegúrate de que tanto nuestros nombres como los de Stonekeepers aparezcan en el artículo como autores iguales. Amy sonrió. Ya está hecho. La celebración continuó a su alrededor. Humanos y solitarios, compartiendo comida, compartiendo historias, compartiendo sus vidas. No era perfecto. Todavía había desafíos, aún diferencias culturales que sortear, aún problemas prácticos que resolver, pero los estaban resolviendo juntos. Owen recordó aquella Nochevieja de hacía 6 meses. Se había estado preparando para otro año de aislamiento, otro año de esconderse de su propósito. Entonces, una madre desesperada llamó a su puerta, cargando a su hijo moribundo, confiando en leyendas sobre humanos que ayudaban a quien lo necesitaba. Que Nacro había cambiado todo. Tid aprendió que huir de un propósito no lo hacía desaparecer, que el peso de cuidar a los demás era pesado, pero significativo, que a veces el final más tranquilo era en realidad solo el comienzo de algo mejor. Esa pequeña chispa aterrizó a su lado y emitió alegres gorjeos. El joven dragón había empezado a aprender el lenguaje humano, aunque la pronunciación aún le costaba. Lo que salió fue algo así como: «Feliz año nuevo, Owen». Owen rió y rascó suavemente las escamas del dragón. «Feliz año nuevo, pequeña chispa». A su alrededor, humanos y alas solares contaban juntos para marcar el cambio de año. Voces diferentes, idiomas diferentes, el mismo momento de celebración y esperanza. La cuenta llegó a 0. Estallaron vítores. Fuegos artificiales explotaron en lo alto. El fuego del dragón y la tecnología humana se combinaron en el cielo para crear una belleza que ninguna especie podría lograr sola. Owen se miró las manos. Las mismas manos que habían curado a los soldados hacía 40 años. Las mismas manos que salvaron la vida de Little Spark hacía 6 meses. Las mismas manos que seguirían sanando cualquiera que necesitara ayuda. Pensó que su historia había terminado cuando se retiró a esa cabaña en la montaña. Resultó que apenas comenzaba. El viejo médico de guerra esperaba un año nuevo tranquilo. En cambio, encontró una familia, un propósito y un futuro que valía la pena construir. A veces, las mejores cosas de la vida llegan cuando menos las esperas.